Saludos a los organizadores de este 11º Congreso Regional de Filosofía del Norte de Perú y agradezco gentilmente, ¿no?, la invitación que me han concedido en esta nueva oportunidad. Me hubiera agradado mucho haberlo dado esta conferencia de manera presencial o por lo menos en vivo, ya que he estado en 2 ocasiones allí en la Universidad Nacional de Trujillo y me han honrado incluso con el doctorado honoris causa, lo cual es un gran reconocimiento, pero compromisos de mis actividades en Cuba la semana próxima me lo impiden. Voy a presentarles algunas reflexiones sobre los presupuestos para una posible filosofía de la cultura, algunos que ya hemos esbozado en libros anteriores sobre el concepto de cultura, uno que escribimos con el filósofo ruso Nikolai Perelín y otros que escribimos posteriormente sobre los temas de la globalización, la cultura, ¿no?, y la educación, publicados en Cuba, en Brasil, acá en Colombia, en México, en otros países, ¿no? Una de las grandes ventajas que posibilita siempre la filosofía es volver, ¿no?, sobre viejos asuntos a partir de bases siempre nuevas, ¿no?, aunque a la vez cuestionándose la validez de esas bases, ¿no?, del mismo modo que las viejas también son cuestionadas, ¿no?, y llegar a conclusiones siempre y cuando la fuerza de los argumentos de los asuntos que se traten superen, ¿no?, la vitalidad lógica de los anteriores argumentos. Y en ese momento es cuando el saber filosófico se ensancha, crece, ¿no?, aunque también lo hace cuando es capaz de encontrar nuevas razones, ¿no?, para fundamentar viejas tesis, pero el hecho de que sean viejas no quiere decir que sean anticuadas, no siempre lo nuevo es superior a lo viejo, ¿no? Y en la historia de la ciencia, lo mismo que en la historia de la filosofía, como en la historia de las ideas políticas, jurídicas, etcétera, hay muchos ejemplos, ¿no?, que demuestran que no siempre incluso una idea que es comúnmente aceptada, mayoritariamente por una época, por una gran población, ha sido totalmente verdadera. Muchas veces han sido más manipuladas ideológicamente y sabemos que no es lo mismo una ideología que una filosofía, ¿no? Mientras que una filosofía tiene su poder en la razón, una ideología tiene su razón en el poder, y que tiene el poder mediático, comunicativo, económico, político, militar, impone, ¿no?, sus presuntas verdades que no son tales, ¿no? Ahora, el tema de la cuestión de los problemas teóricos del concepto de cultura, o lo que podría llamarse también una especie de punto de partida, ¿no?, conceptuales para una posible, ¿no?, filosofía de la cultura. Claro que es un tema muy controvertido. ¿Por qué? Primero porque los propios conceptos de filosofía de la historia, filosofía del arte, filosofía, bueno, han sido también cuestionados durante algún tiempo, a partir sobre todo de esa transversalidad que tiene el saber filosófico, que le permite, ¿no?, realmente, y por eso precisamente la filosofía, a nuestro juicio, no es una ciencia, ¿no?, es un tipo de saber específico con un nivel de racionalidad. Que se nutre también de la ciencia, sí, pero también de la doxa, dirían los griegos, ¿no?, de la opinión común, ¿no?, de otros elementos, incluso de la techné, en que a veces las tecnologías no pueden dar una explicación de todo, pero utilizan pragmáticamente, ¿no?, algunos de sus resultados. Y por eso, en la historia del pensamiento filosófico, desde la antigüedad, han habido innumerables reduccionismos epistemológicos, ¿no? Llamamos en uno de nuestros libros sobre para qué sirve la epistemología a un investigador y a un profesor, cuando se ha tratado de explicar niveles superiores de la realidad por niveles inferiores, ¿no? A veces tratar de explicar de manera mecánica fenómenos sociales, como sucedió durante los siglos XVI y XVII, cuando Renato Descartes llega a decir que el hombre es una máquina, ¿no? O como Geoffroy de la Métrie, que llega a decir que el hombre es una máquina, ¿no? O cuando en el XIX se hiperboliza el papel de la biología y se trata de pensar que todo es un producto de la evolución biológica, ¿no? Y cuando viene el siglo XX, a veces se hiperboliza factores lingüísticos, comunicativos, lógicos. Es más, hoy en día estamos también ante una amenaza, ¿no?, de la inteligencia artificial y del mundo cibernético que parece como que nos fuera a dominar. Bueno, hay que ver ese desafío tan grande. Y ahí tiene mucho la filosofía que ella aporta, ¿no? Ahora, a veces se trata de darle a la llamada filosofía de la cultura
una, una fuerza que escapa, ¿no?, realmente a las posibilidades reales que tiene. Y claro, por supuesto, que es imprescindible analizar desde el punto de vista etimológico ese conflictivo y polisémico significado, ¿no?, del concepto de cultura. Porque en ocasiones se comete el error de pensar que todo lo que produce el ser humano es cultura, y eso es un grave error. El ser humano produce también excrescencias sociales, es decir, elementos que atentan contra la condición humana, ¿no? Y cuando decimos condición humana no hablamos de naturaleza humana, porque ese es otro grave error, pensar que existe una presunta naturaleza humana predeterminada. Por eso yo los invito a que busquen en la página web de la Universidad de Atlanta el concepto de pensamiento latinoamericano ante la condición humana, que en el caso de Perú, la entrañable amiga María Luisa Rivara, pues desarrolló una coordinación magnífica en la publicación de 3 tomos que se publicaron por el Fondo de Cultura Económica sobre ese tema en la filosofía, ¿no?, del Perú. Y así como han hecho otros países, en México, Alberto Saladino, en Cuba también lo hicimos en 3 tomos. Muchos de esos libros están ya publicados en Internet, se pueden acceder ahí para enfrentarnos a los conceptos de una o presunta naturaleza humana o presunta esencia humana, algo metafísico, ¿no? Hemos partido del presupuesto de ese carácter contradictorio, ¿no?, que tiene esa condición humana, a partir de que el ser humano no es ni bueno ni malo, ¿no? Es un producto no solamente tampoco de circunstancias, como diría Marx, sino de la interacción dialéctica activa con esas circunstancias que el ser humano, ¿no?, transforma a través de una praxis de muchos tipos, científica, política, ideológica, incluso práctica teórica también, como diría, ¿no?, Althusser. Ahora, lo cierto es que si vamos al concepto original de cultura, no es todo lo que produce el ser humano, ¿no? El concepto de cultura se diferenció en el mundo latino de natura, mientras que el natura era todo lo espontáneo, lo que axiológicamente no tenía una determinación ni valorativa positiva ni antivalor, pero cuando se le da el concepto de cultura, de cultus, incluso cuando se le ponen los prefijos de agricultura, es para producir un bien, ¿no? En este caso, una fruta, una flor, ¿no? Piscicultura. No era para sembrar un estanque de peces horrendo ni venenoso, sino comestible o por lo menos ornamentales, ¿no? Entonces, por lo tanto, el concepto de cultura en su origen tiene una etimología, está cargada, ¿no?, de valor, de aportar, ¿no?, elementos. Y además yo creo que también está vinculado a el concepto de humanitas, ¿no es así? Y de enfrentamiento al alienatus, a cualquier forma que trate de frenar, ¿no?, las posibilidades de libertad del concepto. Y por eso el concepto de cultura creo que siempre ha estado articulado también, ¿no?, al concepto de libertad. Eso lo vimos en Spinoza, se ve en Hegel y en nuestro José Martí, el pensador cubano que dijo: ser culto es el único modo de ser libre, ser bueno el único modo de ser dichoso. Por lo tanto, un punto de partida básico para entender, ¿no?, el presupuesto de la filosofía de la cultura no es simplemente reducirlo a acción de hacer la corte o a reducirlo a sus dimensiones antropológicas, porque por supuesto podemos hablar de la cultura andina, la cultura caribeña, la cultura campesina, la cultura de los afrodescendientes, la cultura indígena. O sea, en sentido antropológico se puede manejar, ¿no?, en un término más preciso, pero desde el punto de vista estrictamente filosófico, el concepto de cultura exige algo mucho más, ¿no? Exige, en primer lugar, una determinación axiológica que implique en gran medida un enriquecimiento de la condición humana y del perfeccionamiento del ser humano, del humanista, ¿no es así? Para que el ser humano, en ese permanente proceso de emancipación en plano, eh, no solamente en su relación con la naturaleza que ha llevado a ese genocidio que estamos viendo hoy en día, ¿no?, y ese ecocidio, ¿no?, general, a afectar su propia naturaleza, porque el ser humano a veces piensa que no es un producto también, ¿no?, de la naturaleza y la ha maltratado, y ahí que veamos en este momento, ¿no?, las consecuencias que esto trae.
Por lo tanto, el concepto de cultura, independientemente que tenga un término latino, ¿no? Del mundo romano, eso no quiere decir que los griegos, como le dije yo al amigo Gianni Bátimo, recientemente fallecido, porque el término cultura proviene del latín, quiere decir que los griegos no tenían concepto, claro que tenían paido, paide, etcétera. Lo que no tenían es el término. Pasa al igual que con el concepto de filosofía, que nos repiten en bachillerato, que nació en Grecia, en el siglo VII, y nos damos cuenta que eso es falso totalmente. Y lo dijo hasta el propio Aristóteles en la metafísica, el episteme había nacido en el Egipto, allá a los sacerdotes les era dado el don del ocio oculto, ¿no? Y como para el episteme implicaba la doxa, la techné y la teoriqué, cuya máxima expresión es la filosofía, ¿qué nos estaba diciendo Aristóteles? Lo mismo que va a decir Diógenes Laercio, ¿no? Que el término sí es griego, filo, amor, sabiduría, pero que existía entre los hebreos, los cenoteos, los caldeos, los babilonios, los persas, los chinos, ¿no? Entonces, en conclusión, y hasta qué punto también en la cultura de los pueblos originarios de América no pudo haber también reflexiones de carácter, ¿no? Filosófico. Es un debate que mantenemos y hemos tenido siempre con el amigo Mario Mejía Guamán allá en Lima, ¿no? Pero bueno, independientemente de esas consideraciones, no cabe la menor duda de que nuestros pueblos ancestrales tenían instituciones políticas, jurídicas, religiosas, entonces por lo tanto tenían pensamiento, ¿no? Nadie puede dudar de eso, y eso hasta los propios conquistadores españoles y portugueses no se percataron de ello. Ahora, ¿por qué razón el concepto de cultura se trata a veces de reducir, ¿no? A la expresión de las humanidades, a la expresión del arte, de la literatura? Bueno, eso proviene ya del Renacimiento, ¿no? Sobre todo cuando se trató de reducir todo a una vuelta al mundo grecolatino, ¿no? Claro, frente al teocentrismo escolástico que había aparecido, ¿no? Durante la Edad Media. Pero eso no justifica, en parte alguno, de que otros pueblos, incluso de la antigüedad, ¿no? No hayan tenido también criterios humanistas, ¿no? A partir de que el humanismo, primero, no es todos los humanismos son idénticos, ¿no? Hay humanismos muy abstractos, diría Marx, y hay humanismo práctico, como dice él en los manuscritos económicos y filosóficos de 1844. Claro que ese humanismo práctico para Marx era el que se identificaría con una praxis política de emancipación de la clase obrera. Bueno, eso es para el caso allá de Alemania, pero yo diría que un humanismo práctico es el de José Carlos Mariátegui en su identificación con las necesidades de los indígenas, así claro que también posiblemente de los obreros, de los trabajadores. Pero si vamos más atrás, el humanismo práctico lo cultivaron sacerdotes cristianos como Bartolomé de las Casas o Fray Antón de Montesinos, ¿no? Cuando reconocieron la dignidad de los pueblos originarios, ¿no? de América, de los pueblos indígenas, ¿no? De manera que nosotros podemos utilizar o debemos utilizar el concepto de humanismo práctico, bueno, en un sentido más universalizante para enfrentarnos al eurocentrismo, pero no cayendo en el latinoamericocentrismo, que algunos amigos cayeron durante algunos años, no, porque no debemos hiperbolizar ningún tipo de cultura por encima de los valores de otra. Yo creo que los pueblos se transculturizan, como diría el antropólogo cubano Fernando Ortiz, que le demostró a Malinowski que no era acculturation, sino transculturación, lo que se daba en los procesos de integración de las diversas culturas y de las nuevas culturas. Se tomaban elementos anteriores de culturas anteriores y se generaban nuevas, ¿no? Nuevas culturas. Y así hemos vivido procesos de transculturación desde la antigüedad y hoy en día. Claro, hoy en día hay un peligro muy grande. ¿Cuál? La globalización. Esta globalización que puede ser muy buena y puede ser muy mala. O sea, en sí la globalización no es ni mala ni buena. Es un proceso tecnológico, comunicativo, social, financiero, en fin, tiene muchas determinaciones, incluso ética, estética, y si usted la aprovecha puede ser magnífico, pero si usted la utiliza para doblegar a otro pueblo, para imponer, ¿no? Valores culturales del primer mundo, y es un gran desafío que tienen los pueblos latinoamericanos. ¿Por qué? Bueno, porque a veces no hemos tenido
las instituciones culturales lo suficientemente elaboradas como para anteponer el rescate de los valores. Usted llega a cualquier hotel en Europa, enciende la televisión y ve una película sueca, francesa, italiana, pero llega a América Latina, cualquier país, enciende la televisión, lo que ve es una película gringa. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado, aunque tenemos valores extraordinarios de la industria cinematográfica, pero no para mantener canales de televisión permanentes, ¿no? Como tienen en este caso, no solamente los gringos, sabemos que ya la India, otros países han logrado, ¿no?, ese tipo de producción cinematográfica. Entonces, por lo tanto, hay que partir del criterio de que un presupuesto para el análisis filosófico de la cultura no puede ignorar las condiciones materiales y de desarrollo socioeconómico en que se gesta la cultura, ni tampoco debe hiperbolizar la cultura solamente en los factores espirituales, artísticos, literarios, filosóficos. No, también es la cultura material, la cultura productiva, la cultura técnica, la cultura, ¿no?, en sus expresiones de otra naturaleza. Ahora, por supuesto, ¿no?, que cualquier interpretación de la cultura puede nutrirse de distintas fuentes, no necesariamente, ¿no?, desde un filósofo o desde otro. Y por eso yo creo que hace ya mucho tiempo que las filosofías dejaron de utilizar, ¿no?, los patronímicos, ¿no? Porque sí, en la antigüedad era común hablar de aristotelismo, platonismo, o en el medioevo tomismo, o en la edad moderna cartesianismo, así, o kantismo, pero fíjense que el último fue marxismo, ¿no? Y por algo Marx dijo que no era marxista, no porque renunciara a sus concepciones dialéctico-materialistas de la historia, no, 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 sino porque decían cosas por él que no tenían absolutamente nada que ver, ¿no?, con lo que él sustentaba. Pero a mí siempre me llamó la atención, porque ese término prácticamente es el último que se utiliza, ¿no?, desde el siglo XIX, porque yo no conozco nietzscheanismo, no conozco nihilismo, vitalismo, no conozco heideggerianismo, no conocemos existencialismo, ¿no? No conocemos husserlianismo, ¿no?, fenomenología, ¿no es así? O popperismo, ¿no?, filosofía del corte racionalista crítico, o Wittgensteinismo, no, no, eso ya no existe, eso no se utiliza. Yo creo que es porque los filósofos se dieron cuenta hace ya algún tiempo en ningún filósofo en particular está subsumida y resumida toda la producción filosófica, ¿no? Y por eso yo soy un poco reacio, ¿no?, a cuando en algunas universidades me dicen que hay que hacer la tesis doctoral desde Husserl, desde, no sé, Heidegger, desde eh, Gadamer. Digo, señores, ¿ustedes creen que Gadamer o Husserl o Heidegger van a estar de acuerdo con lo que ustedes están diciendo, no? ¿No les parece un poco simplificador eso, no? Igual que pasaba con marxismo o marxismo-leninismo. Lenin jamás habló de leninismo, quiero decirle, ¿no? Fue invento de Stalin, ¿no?, para luego agregar, ¿no?, lo de estalinismo. Pero bueno, esa es otra historia interesante que yo desarrollo en mis libros sobre marxismo y antimarxismo. Casualmente acaba de ser reeditado la semana pasada en Venezuela, una nueva edición ampliada en 2 tomos sobre ese libro, que es una historia del pensamiento marxista en América Latina, en la cual le hemos dedicado a Mariátegui, lógicamente, un análisis muy especial por ser, para nuestro juicio, una de las grandes personalidades, ¿no?, del pensamiento marxista. Pero yo diría que ya se acuñó el término marxista y bueno, quedó, como se acuñan otros términos, ¿no? Pero eso no quiere decir que vamos a reducir, ¿no?, la creación intelectual de Mariátegui o de Marx mismo a un término, en este caso, ¿no?, marxismo. Y además, hay otra cosa, no todos los filósofos han desarrollado aspectos específicos. Por ejemplo, Marx no desarrolló una filosofía de la cultura, para ponerles un ejemplo. Una de las dificultades que nos encontramos cuando empezamos a trabajar allá en el año 86, y la primera edición de este libro fue en el 89, ¿no? Aquí en Bogotá y luego en Cuba en el 90, no porque Marx no utilizaba tanto ese concepto, utilizaba más el concepto de civilización. Recuerden que ese es el concepto del 19, civilización versus barbarie.
que lo utilizó mucho Sarmiento, ¿no? Y por allá en Bolivia, Alcides Arguedas, y por acá, ¿no? Algunos socialdarwinistas en particular, pero cultura en sí, propiamente para hablar de una filosofía de la cultura, no, eso no. Pero sin embargo, nosotros hemos cometido el error de creer que Marx tiene una filosofía del deporte, una filosofía del arte, una filosofía de la... Y eso no es cierto, eso no es real. Es más, yo creo que es hacerle daño al pensamiento de Marx. Yo creo que es bastante lo que hizo Marx con la concepción materialista de la historia y con el descubrimiento de la pluralidad, de la, ¿no? Ley básica, ¿no? De la producción y reproducción del capital. Ya es suficiente, ¿no? Endilgarle, ¿no? Más cosas. O sea, yo creo que estamos obligados nosotros, desde un cultivo renovador de la filosofía, nutriéndonos de distintas fuentes. Y miren, eso, Mariate, yo fui bastante ecuménico y tolerante. Claro que fue criticado en ocasiones por los que pensaban que tenían el marxómetro oficial, ¿no? Para medir quién era más o menos marxista. Y por eso a veces algunos, como el Che Guevara también, han sido excomulgados, ¿no? De la iglesia del marxismo, leninismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de sectarismo, ¿no? Filosófico, y más cuando se trata del concepto de cultura. Otra cosa es cuando se maneja el concepto de cultura, ya no en el sentido filosófico, sino en el sentido sociológico, antropológico, psicológico, de otras, ¿no? Expresiones, ¿no? De la vida intelectual. Pero si vamos a la precisión específicamente filosófica, ¿no? Del concepto de cultura, primero tenemos que establecer una diferencia sustancial, ¿no es así? Entre lo que debe ser considerado un hecho cultural auténtico. Y ahí le añadimos otro término muy controvertido, ¿no? Y muy también en relación con el concepto de original. Porque no es lo mismo autenticidad que originalidad. La originalidad es la presunta posibilidad de un carácter pioneril de algo, pero es que eso es imposible determinar cuando alguien dijo primero. Por eso yo realmente digo, señores, cuidado, porque el primero que no, el que uno piensa que es el primero, pero la ausencia de pruebas no prueba la ausencia, ¿no? Decía Carl Sagan, ¿no? Entonces, pero además lo importante no es la originalidad, quién dijo primero, sino qué trascendencia tiene. ¿M? Y en eso consiste la autenticidad. ¿Qué huella deja? ¿Qué impacto produce? ¿No? Un fenómeno, en este caso cultural, en determinadas circunstancias históricas concretas particulares, como puede ser la de Nuestra pueden ser las de África, las de Asia, de Europa, de cualquier lugar, ¿no? Y tal vez algo que en una región ya no es tan auténtico, en otro lugar sí lo sea, porque hay distintos niveles, ¿no? De realización del desarrollo socioeconómico e intelectual, ¿no? Por lo tanto, nosotros, claro, si uno va a buscar definiciones de cultura, hay millones. La UNESCO tiene incluso un diccionario de conceptos de cultura, ¿no? Y hay algunos, por ejemplo, Jesús Mosterín, yo recuerdo un debate que tuvimos en Barcelona en el año 97, decía que la cultura es la información que se transmite entre cerebros o información transmitida por aprendizaje social, ¿no? De la cual no se excluyen los animales. Bueno, si usted reduce la cultura simplemente a la información, como decía en este caso Mosterín, es decir, acumulación de memes en lugar de genes, ¡bah! Eso es bastante complicadito. Yo le digo, bueno, entonces, una persona que se aprenda las placas de los coches no sea más culta que otra. No, no, hay que diferenciar, señores. Una cosa es eh, sabiduría, o una cosa es erudición, y otra cosa es genialidad, ¿no? El erudito acumula información estéril, pero a veces no sabe ni qué hacer con ella. Mientras que el genio no, el genio descubre tal vez en la misma información. ¿O ustedes creen que acaso Darwin tenía más o menos información distinta a otros que lo inventó? Sí, ya incluso tuvo que apurarse para sacar su libro sobre el origen de las especies. ¿O ustedes creen que Einstein no tenía igual más o menos otros investigadores parecidos fuentes de información? Pues sí las tenía. Pero otra cosa es la genialidad. Y fíjense que Einstein nos enseñó
que en la investigación científica es más importante la imaginación que la información. Y que la imaginación se desarrolla más, decía Einstein, en el arte y en la literatura que en las matemáticas. ¿Qué les parece? Y la investigación que desarrolló Martha Nussbaum allá en Estados Unidos de por qué, ¿no?, las democracias necesitan de las humanidades, demuestra que los egresados de universidades técnicas que reciben formación humanística son mucho más creativos, ¿no? Y además, yo estuve en la Universidad Johns Hopkins University en Baltimore y me impresionó cómo los ingenieros reciben filosofía, ética, literatura, música, mientras que en nuestro país estamos tratando de eliminar las humanidades, ¿no? La filosofía, la ética, por decir que eso no. Sin embargo, David Truman, decano de la Universidad de Columbia en New York, decía allá por los años 50, el profesional técnico que solamente tenga un conocimiento técnico y no tenga un mínimo de cultura humanística, constituye una terrible amenaza. ¿Qué le parece? Entonces yo creo que los que cultivamos el saber filosófico estamos obligados a demostrarle a aquellos que en otras facultades de nuestras universidades subestiman el saber filosófico. No es simplemente para demostrarle que la ciencia es hija de esa madre ancestral que es la filosofía. No, no es eso. Es que hay que tratar de demostrar que el saber filosófico tiene una serie de funciones que he desarrollado en otros de mis trabajos, lo pueden encontrar en internet, que son epistemológicas, axiológicas, humanistas, estéticas, práctico-educativas, crítica, que es importante esa función, ¿no?, de la filosofía utópica, hermenéutica, ideológica. Bueno, hay tantas funciones del saber filosófico que ninguna ciencia particular las cumple de una forma tan integral, ¿no?, como lo hace la filosofía. Y lo va a seguir haciendo siempre. Aun cuando Augusto Comte en el siglo XIX pensaba que la filosofía iba a desaparecer, ¿no? Porque con el auge de las ciencias naturales y técnicas, etcétera, se iba a agotar el objeto, ¿no? El objeto del filosofar nunca se va a agotar. Y por eso hay que enseñarle a nuestros estudiantes que el problema no es tanto enseñarles filosofía, sino, como decía Kant, enseñarles a filosofar, ¿no es así? A encontrar la argumentación válida, lógica, pero no solamente epistemológica, sino también axiológica, ¿no? Y por eso yo creo que es realmente un contrasentido atribuirle al concepto de cultura algunas adjetivaciones negativas. Yo, por ejemplo, la primera vez que llegué acá a Colombia, encontré que estaba de moda, ya casi no se utiliza, por suerte, ¿no? Mm, Cultura de la delincuencia, ¿cómo es? Cultura del narcotráfico, ¿no? Pero ¿cómo usted va a ponerle, no? No tiene sentido, ¿no? Otra cosa es esa excrescencia social, ¿no? Que es la drogadicción, o es la delincuencia, o es la violación de los derechos humanos. Pues no tiene nada que ver con el concepto de cultura, al menos si lo manejamos en su etimológica, ¿no?, específica, ¿no?, de agregarle un valor, ¿no es así? Por lo tanto, el concepto de cultura, yo invitaría a las nuevas generaciones de estudiantes que están atentos a escuchar a distintos profesores en estos congresos como este que se celebra allá, ¿no?, en Trujillo, a que duden de todo lo que les estamos diciendo nosotros y creen sus propias teorías. Duden de todo lo que decían o dicen los libros y generen también sus propias concepciones. Porque a la universidad se viene a aprender a dudar para crear y no a creer. Para eso se va a la iglesia, no. Para aquí es para estimular el raciocinio, el pensamiento crítico. Y por eso el concepto de cultura, aunque existen infinidad de definiciones, cada uno de nuestros estudiantes deberá ser capaz de generar también conceptos de cultura. Claro, no a partir de cero, tiene que nutrirse, ¿no?, de fuentes de otros autores. Pero, miren, señores, el filosofar exige creación de herramientas epistémicas superiores, siempre, porque no hay herramientas epistemológicas per secula seculorum. Las categorías, como diría Marx a Plutón, son históricas, son transitorias, ¿no? Ah,
que como diría Ayn Rand, hay siempre un centro firme, un núcleo duro, ¿no? Frente a un cinturón periférico de programas, de acuerdo, ¿no? Y por eso el falsacionismo de su maestro Popper fue muy rechazado, ¿no? Porque hay otra cosa importantísima en el saber filosófico, y es el cultivo del optimismo epistemológico. Si usted no tiene confianza en la posibilidad de conocer la determinación específica del concepto, no solamente de cultura, sino de cualquier concepto, y elaborarse sus propias herramientas teóricas para comprender ese fenómeno que la cultura no está desarrollando adecuadamente el saber filosófico. Porque el saber filosófico exige realmente que usted genere, ¿no?, nuevas definiciones, nuevos elementos, ¿no?, para enriquecer, ¿no?, el epistema. Por eso yo los invito a que en este 11º Congreso de Filosofía Regional del Norte de Perú sea un laboratorio más de generación de pensamiento teórico, porque es tan importante aquella consideración de Einstein de que no hay nada más práctico que una buena teoría. Y no olviden que Lenin decía que sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. Por eso, todo lo que hagamos por enriquecer el concepto de cultura, por ver su validez en distintas esferas y de utilidad para las distintas disciplinas, no solamente científicas, sino artístico, literaria, humanística en general, va a ser favorable, ¿no?, a un perfeccionamiento de la condición humana, que es de eso lo que siempre debe tratar la filosofía. Muchas gracias.